Hola, hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hola, bienvenidos. Voy a dar un breakcito para darle a las personas un tiempito para que ellos puedan entrar. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hola, bienvenidos. Dios me los continúe bendiciendo. Dios los bendiga y los guarde. Estoy esperando poder ver sus nombres. Esto a veces se toma un poquito de tiempo. Hola Brenda, Dios te bendiga. Bienvenido. Hola Iniabel, Dios te bendiga. Bienvenido. Hola Sara, Dios te bendiga. Bienvenida. Dios me las bendiga. Para las personas que les gusta tomar notas, pueden buscar su Biblia, una libretita, un bolígrafo, para que tomen nota. El tema que vamos a estar hablando hoy es derribando el gigante del desánimo. Hola Sonia, Dios te bendiga. Bienvenida. Quería dejarles saber que... hola Sara, Dios te bendiga. Que mientras yo voy hablando, estaré enfocándome más en la clase. Para así terminar rapidito, ¿verdad? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Y cuando termine, pues estaré leyendo sus comentarios para así contestar sus preguntas, si tienen alguna, si tienen alguna petición, alguna oración que quiere que hagamos, pues lo estaré leyendo después que terminemos y así podemos a contestar sus comentarios y orar por sus peticiones. Amén. Algunas personas la semana pasada que estuvieron viendo el video que hice, y como ustedes saben, hola Rosa, Dios te bendiga. Para mí es bien incómodo, ¿verdad? Hacer estos videos, pero tengo que obedecer lo que Dios pone en mi corazón en este tiempo, ¿verdad? A veces personas no tienen nada que hacer y esto es pues algo bueno para que ellos puedan escuchar una palabra de ánimo, una palabra de Dios que tanto la necesitamos en este tiempo. Entonces algunas personas se comunicaron conmigo la semana pasada para dejarme saber que escucharon lo que hablamos la semana pasada, derribando el gigante del miedo. Y ellos me habían dicho que le había ministrado muchísimo en su vida y que sentían la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es el propósito de hacer estos videos, que la gente pueda recibir la paz de Dios en este tiempo tan difícil, ¿verdad? El Señor siempre llega a tiempo. Él conoce perfectamente nuestras necesidades y Él se encarga, ¿verdad? Hola Rosa. I love you, Rosita. Vamos a orar antes de comenzar. Estoy mirando aquí sus nombres, veo que están entrando y me da una alegría grande ver los que están aquí acompañándonos, ¿verdad? Vamos a orar rapidito para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Recíbenos en esta noche, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que nos acompaña a través de este medio, Señor. Espíritu Santo, tú conoces nuestra necesidad. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu de distracción.
para enfocarnos en ti, Jesús, para enfocarnos en ti, Jesús. Afina nuestros oídos a tu voz, a tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les había dicho, la semana pasada estuvimos hablando de derribando el gigante del miedo. Y esta semana el tema va a ser derribando el gigante del desánimo. Comienzo con una pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez has sentido desánimo? Pueden levantar su manita ahí donde están. Yo estoy viendo sus comentarios y puedo verlos. Levanten sus manitas. Si alguna vez en su vida han sentido desánimo. Yo he sentido desánimo. Si pudiera levantar también los pies, lo hacía, ¿verdad? Pero solamente puedo levantar mis dos manos. Hola. Hola Rosa Ramos, Dios te bendiga. Hola Carmen, Dios te bendiga. ¿Quiénes aquí han sentido desánimo alguna vez? Vamos a ver. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos sentido el desánimo. Para aquellos que están tomando nota, vamos a estar leyendo el libro de Nehemías, el capítulo 4. Ahí es que nos vamos a concentrar. Vamos a estar leyendo el libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a mirar versículos 1 al 23. Por ahí vamos a estar mirándolos y leyendo de esos versículos. Y para aquellos que están buscando su Biblia, quiero decirles que el libro de Nehemías está entre el libro de Apocalipsis, de Génesis y Apocalipsis. Bueno, es una broma para que se rían un poquito. Tenemos que reírnos, ¿verdad? El libro de Nehemías está entre el libro de Esdras y Esther en el Viejo Testamento. Ahí lo van a encontrar. Ok. En la Biblia encontramos historias de personas que enfrentaron el desánimo. Nosotros no estamos exentos a ser desanimados. Y en el libro de Nehemías, 70 años antes de que conocemos a Nehemías, Israel, el pueblo de Israel, había sido conquistado por Babilonia y tomado en cautiverio. La palabra cautiverio significa esclavitud. Ellos fueron tomados en cautiverio o esclavitud, podemos decir. El nombre de Nehemías significa Yahweh ha consolado. Yahweh, Jehová ha consolado. Voy a darles rapidito, antes de que sigamos, un resumen bien corto del libro de Nehemías para que así podamos entender lo que estaba pasando en ese tiempo antes de continuar, ¿verdad? Para aquellas personas pues que no conocen algunas de la historia de este libro, pues voy a darle un resumen pequeño para que así ustedes puedan tener como una base de lo que estaba pasando en este tiempo, ¿ok? El libro de Nehemías concluye la historia del Viejo Testamento cuando a los judíos exiliados, la palabra exiliado significa una persona que se ha visto obligado a abandonar su país y refugiarse en otro, generalmente por razones políticas. El libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento cuando a los judíos exiliados se les permitió el regreso a su país de la cautividad de Babilonia. Este libro, Nehemías, concluye esa historia. Nehemías, junto con Esdras, registra la historia de los 3 regresos de exiliados a Jerusalén. Esdras cubre acontecimientos asociados con los primeros 2 regresos y Nehemías registra sucesos durante el tercer regreso. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del templo, el enfoque del libro de Nehemías era la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ambos libros recalcan la importancia, número 1, de la recuperación espiritual y número 2, la consagración a Dios y a su palabra. Nehemías, un hombre de capacidad, de confianza,
de integridad, de carácter, servía de copero. ¿Qué es un copero? ¿Qué hacía el copero en esos tiempos? Un copero era la persona que era de confianza, una persona de integridad, ¿verdad? Que trabajaba junto con, como decir, el presidente o el rey en ese tiempo asignado, ¿verdad? Y el copero era la persona que probaba las bebidas de esa persona asignada antes que él las tomara para que esa persona no fuera envenenada. En otras palabras, esa persona era la que se paraba en la brecha de que nadie fuera a hacerle daño al rey. Y Nehemías era el copero del rey Artajerjes, el de Persia, en el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando Nehemías recibió la noticia de que los exiliados que habían regresado a Judá de Babilonia y Persia estaban en deshonra y el muro de Jerusalén todavía estaba en ruinas. Después que Nehemías intercedió por la situación difícil de Jerusalén, el rey Artajerjes, de un modo provisional, en otras palabras, cuando digo modo provisional, quiere decir que solo la gracia de Dios le abrió las puertas a este hombre, ¿verdad? Para que él fuera a Jerusalén como gobernador. Esto toca mi corazón, porque Nehemías era el copero del rey y ahora él va como el gobernador, ¿verdad? A reconstruir el muro en Jerusalén. Y él recibe esta autoridad, este permiso, ¿verdad? Del rey Artajerjes a que fuera, ¿verdad? Y reconstruyeran los muros de esa ciudad de Jerusalén. Esto toca mi corazón. Porque de copero, aquí Nehemías, la gracia y el favor de Dios, lo podemos ver en toda esta historia, ¿verdad? Del libro de Nehemías. Aquí Nehemías entra a Jerusalén a reconstruir los muros con autoridad del rey como gobernador. Y eso es importante. A las personas que están involucradas así en la política, yo les aconsejo que lean la Biblia, porque la Biblia es el mejor libro que podemos encontrar para que nos guíe a ser excelentes líderes como este hombre Nehemías. Un hombre de capacidad, confianza, integridad y carácter. Y los líderes necesitan esas cualidades para guiar un pueblo. Capacidad, confianza, integridad y carácter. Él es un ejemplo para nosotros seguir, ¿verdad? Como él era un líder que le gustaba exhortar, animó a sus compatriotas para que reconstruyeran el muro por completo en solo 50 días, a pesar de la oposición tan grande. Nehemías gobernó por 12 años y después de una visita a Persia, y sirvió un segundo periodo como gobernador de Judá. El propósito del libro de Nehemías, número 1, es para completar el registro de la historia postexílica. En otras palabras, la historia de cuando Israel estaba bajo ese cautiverio, ¿verdad? Eso era para completar el registro de esa historia. Y número 2, era para mostrar lo que Dios hizo por el remanente, por medio del liderazgo de Nehemías y Esdras durante esa tercera etapa de la restauración. Aquí Dios se está moviendo, Dios siempre se está moviendo en todo. Él es como, tú sabes, cuando nosotros vemos un reloj de pared, que vemos las manecillas, creo que así se dice en español, no sé, pero las manecillas creo que es así, ¿verdad? Moviéndose, no vemos el mecanismo que lo mueve en la parte de atrás. Todo lo que sucede, Dios está en control. Él es el que está detrás de todas las cosas, aunque nosotros no lo veamos. Cuando yo miro esta historia y leo la historia en este libro de Nehemías, puedo ver a Dios trabajando, ¿verdad? En todo. El tema que vamos a hablar hoy es derribando al gigante del desánimo. Y como les dije, aquellos que están tomando nota, vamos a usar el libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a mirar los versículos del 1 hasta el 23. Cada vez que nosotros estamos a la mitad de un proyecto, somos candidatos para el desánimo.
estás cansado por todo lo que has hecho y comienzas a preguntarte si lograrás el final. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Yo he estado ahí muchas veces. En Nehemías 4, cuando la gente comenzaron a escuchar las palabras de Sanbalat y Tobías y las advertencias dirigidas a Nehemías, comenzaron a desanimarse. ¿Qué debía hacer Nehemías? ¿Cómo derrotó el desánimo en su propia vida y evitó que cientos y cientos de sus compañeros israelitas levantaran las manos desesperadas en desánimo también? Vamos a ver cómo él lo hizo. Lo primero que él hizo fue que reconoció el desánimo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que reconocer el desánimo. Reconocer lo que nos hace vulnerables al desánimo es la mejor forma para vencer el desánimo. Tenemos que descubrir qué es lo que nos está causando ese desánimo. El factor número 1 que nos desanima es el cansancio, la fatiga, sentirnos cansados. Tenemos que reconocer cuando estamos cansados para no ser desanimados, ¿verdad? El factor número 2, para aquellos que están tomando nota, es la frustración. El factor número 3 es el fracaso. Y el factor número 4 es el miedo. Voy a comenzar hablando del número 1. El factor número 1 les dije que era la fatiga, el cansancio. Cuando lo leemos en Nehemías 4:10 dice: por su parte, la gente de Judá decía: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Vemos que la fuerza de los trabajadores estaba fallando aquí en este versículo, ¿verdad? Alguien dijo que el cansancio nos hace cobardes. Me ha pasado a mí, me imagino que le ha pasado a ustedes también. Somos más vulnerables al desánimo cuando estamos cansados. Yo he reconocido que mi personalidad, la forma en que yo soy de esas personas que piensa que hacer más es lograr más. Y yo reconozco que así, pues yo soy, ¿verdad? Y probablemente eso no va a cambiar en este momento, porque todavía sigo siendo así, de esas personas que piensan tengo que hacer más para lograr esto, ¿verdad? Pero sí he aprendido en el camino a cambiar la forma en que trabajo. Todavía trabajo duro como todos deberíamos, pero he aprendido a tomar tiempo para descansar y recuperarme. Y esos momentos de descanso me permiten lograr más a largo plazo. Como resultado, evito que el gigante del desánimo interfiera con el logro de mis objetivos. Amén. El factor número 2 que le dije es la frustración. Cuando leemos Nehemías 4:10 dice: el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquellas personas que trabajan en construcción se pueden identificar con estas cosas, que cuando están construyendo algo, a veces hacer la fundación, ¿verdad? Es lo más difícil y uno está como que, ay Dios mío, ¿cuándo vamos a terminar esto, verdad? El factor número 2 es la frustración. Y en Nehemías 4, como les dije, dice: el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Puedes imaginarte el escenario. Un montón de bloques de piedra en todos lados. A veces hacer la fundación de un proyecto puede ser la parte más frustradora. La fundación no es tan divertido como el resto, pues, de la construcción, ¿verdad? Por el reguero y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, es la parte más importante de construir la fundación. Eso es lo más importante. Hay 3 formas de vivir la vida: vivirla, desgastarse o quemarse. La gente se quema porque trabaja duro sin enfocarse, sin propósito, sin lograr nada. Es fácil para la gente cuando está cansada y frustrada pensar que van a fracasar. Y aquí es donde viene el tercer factor, que es el fracaso. Finalmente vemos el potencial para el fracaso en Nehemías 4:10, que dice: no podemos
edificar el muro. Puedes imaginarte a los trabajadores comenzando a hablar entre ellos mismos mientras trabajaban, ¿verdad? Alimentando el fracaso con sus palabras desalentadoras y frustrantes, El fracaso es el gigante que todos hemos enfrentado en algún punto de nuestras vidas. Todos hemos enfrentado momentos de fracaso, ¿verdad? Sin embargo, el fracaso no es el problema. El problema es lo que hacemos cuando fracasamos. Cómo respondemos es lo que hace la diferencia. Si no prestamos atención, le damos cabida al gigante del miedo a que entre. Y el factor número 4 es el miedo. En Nehemías 4, 11 al 12 dice, y nuestros enemigos maquinaban, en otras palabras, tramaban o conspiraban. Le caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían. Los van a atacar por todos lados. No deberíamos de sorprendernos de este tipo de táctica que genera miedo. Hay veces que estamos tratando de hacer algo y personas que están trabajando con nosotros nos pueden desanimar, ¿verdad? Diciéndonos, no vamos a poder, mira, no, esto va a ser así, ¿verdad? A veces tenemos que ser, y a veces el enemigo mismo, ¿verdad? Nos dice, no van a poder, y nos trata de desanimar, los van a atacar, pero tenemos que ser sordos a esas palabras y tenemos que continuar trabajando como lo hizo este hombre Nehemías. Él es un excelente líder, una persona que podemos aprender tanto, ¿verdad? También la crítica negativa puede desanimarnos. Algunas personas se desaniman porque comienzan a creer que las críticas negativas que dicen sobre ellos son ciertas. Tenemos que tener cuidado con la que la gente dice de nosotros, porque nosotros no somos lo que la gente dice, ni somos a veces, y no somos lo que a veces pensamos negativo de nosotros mismos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos en su palabra. Amén. El miedo es contagioso. Las críticas negativas son contagiosas. Algunas personas se desaniman porque comienzan a creer, esas críticas, como había dicho, ¿verdad? La crítica negativa puede llevarnos al miedo y el miedo definitivamente nos lleva al desánimo. ¿Cómo respondemos cuando estamos cansados, frustrados, sentimos que hemos fracasado o tenemos miedo del futuro? ¿Cómo vamos a responder a esos 4 factores que le acabo de mencionar? ¿Cómo evitar ser desanimados? Sigamos el ejemplo de Nehemías sobre cómo manejó el desánimo. Y el número 1 de lo que él hizo, cómo él respondió para aquellas personas que están tomando nota. Clamamos a Dios. Ese es el número 1. Clama a Dios. Así es como vamos a responder al desánimo. Clama a Dios. Esta escritura que le voy a leer toca mucho mi corazón. Bienvenido, Mario. Dios te bendiga. Bienvenido. Toca mucho mi corazón lo que yo voy a leerles aquí. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Él clamó a Dios. Y dice en Nehemías 4 al 9, dice, esto fue lo que él hizo. Dice, por eso oramos, él dijo. Dice, escucha a Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo.
Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Wow, esto toca mucho mi corazón. Porque lo primero que hizo Nehemías fue que él clamó a Dios. Él no se metió a Facebook a escribir el bochinche. Él no fue a ninguna amistad a preguntarle su opinión. Él clamó a Dios. Él fue a Dios porque él sabía y él reconocía que solo Dios lo podía ayudar. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nos sentimos así con ese desánimo, clamemos al Señor. ¿Qué seguido nos decimos a nosotros mismos? No hay nada más que podemos hacer, solo orar. Tenemos que orar. Lo primero que tenemos que hacer cuando el desánimo trate de entrar es orar a Dios que intervenga en el asunto. David Jeremiah escribió algo que me dio una excelente idea y que yo lo uso. Y quiero compartirlo con ustedes para que también lo hagan. Y él dijo esto. Él dice, a menudo cuando estoy al borde del desánimo me siento en mi computadora o con mi diario y escribo mis pensamientos al Señor como una oración. Explicar mis preocupaciones me ayuda a identificar y cristalizar los problemas. Me ayuda a concentrarme y priorizar lo que ya se ha convertido en un remolino de pensamientos y sentimientos conflictivos. Pero en el proceso de escribir también estoy clamando al Señor. Ese es siempre el lugar para comenzar. ¿Y qué tal de los salmos? Cuando pensamos en los salmos, lo que escribía David en su diario y los otros salmistas. Leemos sus pensamientos en los salmos más íntimos, ¿verdad? Cuando atravesaban momentos de desánimo. Ellos se convirtieron en nuestros mentores, en nuestros maestros, en aprender a clamar y alabar a Dios cuando estamos desanimados. Gloria a Dios. El número 2 es que continúes haciendo el trabajo que Dios te ha enviado a hacer. Continúes haciendo el trabajo que Dios te ha enviado a hacer. En Nehemías 4:6 dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Continuemos haciendo el trabajo que Dios nos envía a hacer. Vemos que ellos siguieron trabajando a pesar de la oposición. Es tan fácil tirar la toalla cuando estamos desanimados. Irónicamente, al rendirnos, nos separamos de la única cosa que puede ayudarnos a superar el desánimo, lograr lo que nos propusimos hacer. Cuando las palabras desalentadoras y acusadoras llegaron a Nehemías, él continuó haciendo el trabajo. Entre más pasan los años, más me doy cuenta de que cuando siento menos ganas de hacer algo, es cuando más lo necesito hacer. Como hacer ejercicios. En estos tiempos, ¿verdad? Hay que reírnos para no llorar. Estoy hablando de ejercicio, pero puede ser orar, leer la Biblia o descansar. Cuando sentimos ganas de no hacer algo, es tal vez cuando más lo necesitamos hacer. Amén. La número 3, que nos concentremos en la foto completa. No miremos el pedacito donde estamos en ese momento. Vamos a concentrarnos en la foto completa, ¿verdad? ¿Ok? Nehemías 4:13 al 14 dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos, que quiere decir lugar que no tiene seguridad o guardia. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y pelean por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposos y sus hogares.
A través de todo esto que estamos pasando, Dios les dice, no tengan miedo, porque Dios es grande y temible y Él pelea por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres, por sus esposos, por sus esposas, por sus hogares. Recordemos esa palabra. Dios te bendiga, Luis Bulgo, Sara, Dios te bendiga, Sara Rivera, Dios te bendiga, Carlita, Dios te bendiga. A veces trabajando en nuestra esquina pequeñita podemos desanimarnos y pensamos que si lo que estamos haciendo realmente va a hacer una diferencia o vale la pena. El desánimo puede venir cuando no nos concentramos en la foto completa. Nehemías posicionó sus trabajadores para que pudieran ver mejor y concentrarse en la foto completa. Y es lo que nosotros también deberíamos de hacer. Y el cuarto es que reclama las alentadoras promesas de Dios sobre tu vida. Las promesas de Dios son la base de nuestra fe. Cuando estamos desanimados y comenzamos a entretener pensamientos negativos en nuestras mentes que no son ciertas, lo que necesitamos es la verdad de Dios y su palabra es donde encontramos esa verdad. Saca tu Biblia, siéntate en una silla y comienza a leerla en voz alta si es necesario. En voz alta si es necesario. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos o no nos desanimemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y el número 5, y con este termino, ¿verdad? Es que ayudes a otros a llevar sus cargas. Ayuda a otros a llevar sus cargas. En Nehemías 4:16 al 23 dice, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales o descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo le había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso al oír el toque de alarma cerramos fila. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecieron las estrellas, en otras palabras el anochecer, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso a los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Wow, esto es increíble, porque en estos versículos vemos, en estos últimos versículos de ese capítulo 4, vemos algo interesante. Vemos algo interesante. Dios te bendiga, Pastora Alice, I love you. Hola. Aquí vemos en estos últimos versículos del capítulo 4 de Nehemías, gente ayudando gente. Algunos cargaban, otros velaban, otros construían. Se quedaban casi toda la noche trabajando para continuar el trabajo. ¿Qué pasa en esa clase de ambiente? Cuando unos y los otros se ayudan, cuando estamos unidos, ¿qué pasa en esa clase de ambiente?
El trabajo de equipo y de comunidad se desarrolla, crece cuando trabajamos juntos. Compartiéndonos los quehaceres nos mantiene dependiendo del uno al otro. Muchas veces mi desánimo desaparece ayudando a otras personas. Cuando yo me enfoco en otros para ayudarlos, descubro en el proceso que otros alivian su desánimo y mi desánimo desaparece también al conectarnos. Cosechamos lo que sembramos. Cuando sembramos ánimo en la vida de otras personas, lo cosecharemos para nosotros en su tiempo. Amén. Así que ayuda a otros a llevar sus cargas. Necesitas ánimo en estos momentos. Mi mejor consejo es que vayas y animes a alguien más. Hay una historia, y termino con esto, de una niña que tocó mi corazón en este libro, ¿verdad?, que yo estaba leyendo. Y dice que una niña fue con su papá a un restaurante donde el papá quería darle tiempo de calidad y animarla. Él le dijo todas estas palabras hermosas de afirmación y ánimo mientras estaban ahí sentaditos en la mesa de ese restaurante. Él la miró a los ojos y le dijo a la niña: yo te amo, tú eres mi princesa, estoy tan orgulloso de ti. Eres mi princesa hermosa. Estás haciendo un excelente trabajo. Te amo. Y la respuesta de la niña a su papá fue: sigue, papi. Sigue. ¿Sabes? No quiero llorar. Esto toca mi corazón. ¿Sabes? A veces necesitamos una palabra de ánimo más que una cena. Tal vez no tengas a tu padre o a tu madre vivos para que te digan estas palabras. Pero ¿sabes qué? Hoy Jesús te dice: te amo. Eres mi princesa. Eres mi príncipe. Eres mi creación que más amo. Muy bien. Muy bien hecho, mi buen y siervo fiel, o sierva fiel, o hijo fiel, o hija fiel. Amén. Yo sé que Ineaber y Jessica están por ahí, y públicamente a ellas dos quiero honrarlas. Públicamente, Ineaber y Jessica, públicamente las honro por ayudar a compartir este mensaje con otras personas. Realmente están ayudando a otras personas a escuchar una palabra de Dios que tanto lo necesitan. Las honro, las amo, son princesas. Estoy orgullosa de ustedes. Son princesas hermosas y están haciendo un excelente trabajo. Jessica y Niabel, las amo. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos anima a seguir hacia adelante en estos tiempos donde el desánimo se asoma para cansarnos, frustrarnos, hacernos sentir fracasados y con miedo. Hoy reconocemos ese desánimo, Señor. Padre, te invitamos a que nos des el corazón de Nehemías. Enséñanos a ser líderes que busquemos tu rostro en oración, Señor. Que clamemos a ti en tiempos de desánimo, Padre. Ayúdanos y danos sabiduría, Señor, y la fortaleza para continuar haciendo el trabajo en lo que tenemos que hacer, Señor. Reclamamos tus promesas sobre nuestras vidas. Danos un corazón como el tuyo, para aprender a tener compasión y amor por las personas. Revélanos cómo podemos ayudar a los demás, especialmente en el tiempo que tanto lo necesitan, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que nos escucha, Señor, y que nos escuchará a través de este medio. Anímalos, Padre. Señor, que ellos puedan compartir con otros lo que hoy han recibido de ti. Bendícelos para que puedan bendecir a otros. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Jesús. Amén. Si has sentido en tu corazón aceptar al Señor,
como tu único Salvador, porque nunca lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Repite estas palabras conmigo. Padre, yo acepto que soy un pecador. Yo creo que tu Hijo Jesús vino a este mundo, vivió, murió y resucitó y regresará por su iglesia. Lo creo y te confieso como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si tienen alguna pregunta referente a esta enseñanza o si necesitan oración, pueden escribirme en los comentarios o mi inbox y con mucho gusto le contestaré sus preguntas y oraré por ustedes. Gracias por acompañarnos a través de este medio. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti y ponga en ti su paz. Amén. Hasta la próxima. Los amamos. Dios me los bendiga.